Bienvenidas todas las personas que nos acompañan al sexto encuentro de lactancia materna de la justicia entrerriana. Muchas gracias por nuevamente acompañarnos y al público que se renueva también. En este caso, en el 2025, el lema es Prioricemos la lactancia materna, construyendo sistemas de apoyo sostenible, que luego nos van a explicar, por supuesto, las y los profesionales. En este caso, no queremos dejar de agradecer, como siempre, a nuestra directora, María Fernanda Baima, que estamos acá con el equipo completo, Eliana Mayoraz y Marianela Di Rocco, que nos acompaña también desde su casa, y al Superior Tribunal de Justicia por siempre hacer estas charlas y darnos este espacio en pos de los derechos humanos de las mujeres, de los niños y niñas, y gracias al doctor Portela y a todos los miembros del Superior. En este caso nos acompañan ya gente que consideramos de la Casa del Poder Judicial, miembros del SAP, el doctor Hugo Banstein, médico especialista en medicina general y pediatría, ex jefe del servicio de guardia central del Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, Gisela Giorgio, médica pediatra y neonatóloga, integrante del Comité de Lactancia y presidenta actual del SAP filial Río Paraná, Natalia Bearsi, socia de la Sociedad Argentina de Pediatría, integrante activa del Comité de Lactancia Humana, SAP, filial Río Paraná, acompañamiento y abordaje integral de lactancia y puerperio, consultorio externo de lactancia y puerperio, Sanatorio Rawson, integrante del Tribunal de Ética y Honor del Colegio de Obstetras de Entre Ríos, CODER. Y Laura Larrategui, también de la casa, que acá acaba de llegar, licenciada en nutrición en el ámbito privado, en el área de nutrición infantil, y miembro también del Comité de Lactancia y Comité de Nutrición del SAP. Les doy la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación y las presentaciones. Si quieren, proyectamos el Power. Bueno, la idea es hacer algo interactivo, así que si quieren pararnos, activar las cámaras, hacer preguntas, poner comentarios en el chat, vamos a estar atentos para hacerlo más dinámico y que no es una charla catedrática ni nada por el estilo. Exacto. Fíjate si no está bien. Muy bien. Bueno, ¿se escucha bien el audio? Entonces arrancamos. Bueno, el lema, como bien dijeron, es prioricemos la lactancia materna construyendo sistemas de apoyo sostenibles. Por eso pusimos ahí los colorcitos medios en verde y demás, pensando un poco, esto responde a los objetivos de crear sistemas de apoyo que ayuden a lo que es la parte ambiental, ¿sí? Como siempre, nosotros hacemos una declaración de ausencia de conflictos de interés. No presentamos ningún potencial conflicto de interés con cualquier empresa que viole el código de los sucedáneos de la leche materna, ¿sí? Bien, acá en esta primera diapositiva queremos resaltar lo importante del amamantamiento, ¿sí? Que es el modo natural de alimentación de nuestra especie. Nosotros somos mamíferos y nunca dejamos de serlo, ya es algo que repito bastante a diario en el consultorio, desde que mis hijas me han enseñado los mamíferos y todos los tipos, y que algunos tienen plumas, otros tienen esto. Bueno, el mamífero tiene ciertas características y nosotros somos mamíferos, entonces está muy bueno entendernos en esta parte de la biología en la que nosotros aseguramos la continuidad de nuestra especie a través de la lactancia, ¿sí? Pusimos también que es muy importante que ningún niño debería ser privado de él por la importancia que tiene y porque no es lo mismo, y lo vamos a ir desarrollando con el correr de las diapositivas, alimentarse con leche humana que con fórmula infantil, ¿sí? La fórmula infantil es un derivado de leche de otro mamífero, de una vaca, viste que a veces uno pierde en los procesos, parece que las cosas se autogeneran, se generan de manera espontánea. Bueno, no, la fórmula infantil no se genera de manera espontánea, está mal llamarla leche maternizada, ese es un término muy ahí, tendiente a como bajarlo, acercarlo a la leche humana, y no tiene nada que ver con ella. Entonces el término adecuado es decir fórmula infantil, ¿sí? La fórmula infantil viene del sector ganadero, de lo que es la producción de leche de vaca, ¿sí? Y es una de las industrias que más
hace a lo que son las emisiones de dióxido de carbono. Uno a veces piensa como que todo es inocente y demás, pero bueno, la industria láctea es una de las industrias que más ha favorecido el cambio climático, ¿sí? Entonces muchas cosas se van como entrelazando y uno no solo tiene que pensar en la lactancia con los beneficios que tiene para la mamá, para el bebé, sino los beneficios que tenemos en la sociedad y lo que hace posible que sea sostenible en el tiempo nuestro modo de alimentación, ¿sí? Así que bueno, eso también queríamos como ir relacionándolo un poquito, ¿sí? Bueno, ahora me toca. Todo tuyo. Bueno, desde mi área, que es el área de la nutrición, por ahí cuando nos daban formación sobre esto, sobre lactancia y demás en la facultad, la verdad que lo veíamos como una materia más, pasaba, o como un capítulo, ¿no? Dentro de la materia, y bueno, pasábamos a otro tema. Hoy en día, después de casi 16 años, 17 ejerciendo, es como que cada vez me sorprende más de cómo no se le dio más importancia desde la formación del licenciado en nutrición, ya que nosotros donde hay un alimento vamos a tener un trabajo, así nos decían también en la formación, y este es el primer alimento que deberíamos recibir todos los seres humanos como un acto hasta de soberanía alimentaria, es decir, de esto de la accesibilidad a todo el mundo, la posibilidad que tenemos de alimentarnos con lo mejor que la naturaleza diseñó para esta especie y que no, digamos, hoy en día eso no se cumple. O sea, nosotros tenemos porcentajes bajísimos de lactancia, aún sabiendo que es el alimento que nosotros tenemos como parámetro para decir, esto es lo mejor, de acá, bueno, lo que se quiera asemejar, por favor trate de imitarlo lo más posible. Es decir, tenemos en la producción natural al mejor alimento. Y esto por ahí, si no se sabe, la leche humana y también de otros mamíferos va atravesando por distintos estadios. El primero es el calostro, que es un líquido que tiene un color más amarillento, que está lleno de todo lo que son las inmunoglobulinas, es decir, va a tener más proteína que grasa y azúcar, por ejemplo, justamente porque es como nosotros a veces decimos la primera vacuna que va a recibir el bebé, y lo va a recibir de una forma totalmente natural, sin dolor, sin, al contrario, digamos, con un montón de otros componentes que van a hacer que eso se absorba mejor. Tiene componentes que hace que el intestino del bebé empiece a funcionar y evitar complicaciones a futuro. El calostro es algo que sí o sí cada bebé tiene que calostrar. Hoy es el día del veterinario y del ingeniero agrónomo, así que bueno, saludamos ahí a alguien de las profesiones. Y es muy común, por ahí mi tío, yo lo escuchaba porque él es veterinario, y me decía, el ternero que no calostra, y es un ternero que es propenso a fallecer bueno, a tener enfermedades más frecuentes. Y era como que ya estaba determinado, ¿no? Y yo decía, ellos lo tienen súper establecido, y nosotros acá si no calostra, y bueno, ponemos la fórmula. Y lo tenemos como muy incorporado, exactamente, muy fácil a esto de, bueno, no puedo calostrar, bueno, no importa, tenemos esto otro para reemplazarlo. ¿Sí? No lo reemplaza, ¿sí? Ese es el tema. Y ahí viene un poquito el llamado de atención a todos los que hacemos salud, que está en nuestras manos esto, ¿no? De poder, de decir, che, no da lo mismo que un bebito que les toca estar en neo, que es la especialidad acá de Gise, o que lo tenemos en internación por algún otro motivo, privarlo de esto, del calostro, de la leche que él estaba tomando, si ya estaba en leche de transición, si estaba luego en leche más madura, que bueno, son estadios que parece que están muy marcados, pero se van dando dentro de las primeras semanas, ¿sí? de vida y de producción de la mujer. Y esto también es importante, como dije recién, cada especie de mamífero tiene estos estadios de leche. Hay hormonas, ¿sí? Hormonas de crecimiento, y no es lo mismo, digamos, la hormona de crecimiento humana que produce una humana para un bebé humano que la hormona de crecimiento que produce una vaca para su ternero, ¿sí? Entonces, ahí por ahí, aunque suene como extremista o suene raro, por ahí decir, ay, es verdad, estamos tomando leche de otro mamífero, estamos tomando hormonas que están diseñadas para otro mamífero y demás, es necesario por ahí decirlo, hablarlo y pensarlo, sobre todo para después cuando nos toca tomar decisiones o como consumidores por ahí o como personas que no son del área, decir, claro, no es lo mismo.
cuando yo tengo dos cosas para elegir y quizás optar por lo más natural, ¿sí? No sé si quieren que agregue algo más. No, y tener en cuenta un poco a lo que vos estabas diciendo, marcar un poco los escenarios, ¿no? Ver qué es lo que le pasa también en ese contexto. Porque bien como decían ustedes dos, la fórmula es un medicamento y tiene su indicación, tanto por indicación médica materna o del bebé que viene a coayudar cuando por determinadas causas no se puede amamantar. ¿Qué es lo que nosotros vemos en la diaria, por ejemplo, que nos pasa muy común? Que la mayoría del abandono de la lactancia o del fracaso de la lactancia es por no tener la información a tiempo y la corrección a tiempo en la dificultad que tenga esta mamá. Entonces, esto que vos bien decías, bueno, pasamos a otra cosa, total complementamos, no es tan a la liviandad de decir, bueno, no pasa nada. Pasan y muchas cosas y a veces con un simple acompañamiento, esto del sostén, de darle las herramientas para ajustar lo que le esté pasando, o el escenario que esté transitando esa familia, hace la diferencia, literalmente para no llegar como primera opción a la fórmula y obviamente tener esto bien en claro de qué es lo más Perderse todo importante. esto, digamos, Exacto. claro. Porque en realidad es el tema. Cuando esto no se da, se lo pierde. O sea, no es que, bueno, se reemplazó, sino que todo esto se perdió, ¿sí? Exacto. Hay una cosa importante de saber, es que hoy por hoy hay una gran tendencia en todas las instituciones a la cesárea. Hay muchas cesáreas en algunos lugares, por ahí son el 60, 70, 80% de los nacimientos. Entonces, una de las causas importantes por las cuales se agrega la fórmula es porque se dice que el niño ha bajado mucho de peso. Y hay que saber que los niños que nacen por una cesárea, el verdadero peso no es el peso en el momento del nacimiento, sino a las 24 horas. Entonces no es lo mismo tener un peso de 3 kilos 500 de 3 kilos 200. Y al otro día que se pese, si pesa 3 kilos 100, ha sido una bajada de nada más de 100 gramos. Y no pensar que bajó 400. Entonces, ese es uno de los motivos por los cuales rápidamente se incorpora fórmula pensando de que la leche, pues, el amamantamiento es insuficiente. Si todo va relacionado, Y sí. no lo es. Exacto. Y no lo es, entonces esa es una de las primeras cosas que tenemos que tener en claro para poder acompañar e insistir con el amamantamiento. Como pediatra que nosotros estamos controlando al lado de las madres, es muy importante que les expliquemos y muchas veces las bajadas de peso que son naturales hasta que se estabilizan y empiezan a aumentar. Pero es muy importante nuestro acompañamiento. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Yo tengo sí, Lauri. a colación lo de la La cesárea. idea es hacer un ida y vuelta. Sí, obvio. Pero es re interesante porque, bueno, yo tuve cesárea con los dos y el primer comentario fue, con la cesárea te va a bajar mucho más lento la leche, a lo cual hice oído sordo. No sé, entiendo que tiene que ver con algo de de las hormonas o no sé qué, bueno, ustedes saben. Digo, tal vez fue más lento o no, yo respeté esa lentitud. A mí me bajó en mi casa, pero entiendo esto que dice Hugo también, el entorno que, te va a bajar más lento porque tuviste cesárea. Claro. Entonces ya ahí todo influye, va influyendo el entorno en cómo te van... Sí, un poco nosotros siempre el mensaje que tratamos de transmitir y que se replique es justamente esto, de ver múltiples factores y antes de llegar a la complicación y el abrume, digamos, de la familia, poder tener la consulta con su pediatra antes, poder, digamos, repensar y a conciencia, eso es lo que más queremos y que tengan las herramientas. Después tenés excepcionalidades. Nosotros siempre lo charlamos en el grupo, nosotros tenemos un privilegio que es estar acompañando a la familia y muchas veces vemos la frustración, el abrume, el desborde, pero entendiendo de antemano cómo son las cosas, cómo se van a ir dando, hace literalmente que uno vaya allanando las sensaciones sobre todo. Ya de por sí es un tsunami, el nacimiento en todo nos desacomoda un poco, entonces como que
entendiendo muchas cosas antes y llevando la conciencia, repensándola y viendo de dónde viene esto que bien explicaba Laura y lo que explicaban tanto Gise como Hugo. O sea, va relacionado, no es que uno es un fanatismo y va, no, sí, tenés que dar la teta sí o sí, o sea, ir viendo paso por paso qué es lo que va a ir pasando, cómo se van dando las cosas, y ir agotando también todas las herramientas para, volvemos a lo mismo, no tener esa liviandad de decir, bueno, listo, pasamos a otra cosa y damos, porque sí, cubrir por ahí con un alimento que quizás no era innecesario y descuidamos un poco qué es lo que va pasando con esa familia y con esa mamá, ¿sí? Un poco va de esa mano, pero sí, lo de la cesárea, estamos teniendo que también es para repensar qué nos está pasando, por qué se está teniendo un número muy alto de cesárea, qué es lo que le está pasando a esa mujer por lo cual decide, ¿sí? Porque por ahí tenés indicaciones médicas claramente que van a cesárea, pero estamos teniendo un porcentaje muy interesante y alto de elección, ¿sí? Que se respeta obviamente, pero qué es lo que le está pasando a esa mujer, o qué información le está llegando, o qué emocionalmente le está pasando para decidir una cesárea que no lo puede manejar de otro modo, digamos, e intentarlo por lo menos, ¿sí? Sin ir a ningún extremo, ni obligar ni mucho menos, ¿no? Seguimos, Cris. Sí, dale. Bueno, más que nada esto es como, se repite por ahí todos los años distintos lemas, pero la base siempre sigue siendo la misma, que esto del círculo como eh, que tiene, está conectado una cosa con la otra, la lactancia requiere más que una mamá decida dar la teta o no. Necesita desde, como dice ahí, del liderazgo del gobierno a que promocione y fomente esto a través de leyes, por ejemplo, de promoción de la lactancia, de creación de bancos de leche, que facilite y agilice estos procesos, o sea, que no haya trabas, que por ejemplo si un hospital quiere ser un hospital que protege la lactancia, los pasos sí, los pasos y las conductas a tomar sean mucho más fácil, ¿sí? Que no sea todo con traba, todo con peros, que sea como más liviano el camino, ¿no? Obviamente el apoyo de las familias, que eso es fundamental, porque una mujer sola que está atravesando un puerperio muchas veces necesita de apoyo por lo menos en el cuidado del bebé mientras ella tiene que hacer otras tareas, ni que hablar en las situaciones donde no hay licencia y tiene que volver enseguida a trabajar. Entonces, no es solo una persona que elige o no amamantar a su hijo, sino que tiene que estar contenido, obviamente, todo lo con lo que es la comunidad, los lugares de trabajo, los sistemas de salud. Parece loco decir, ¿no? Hablar de que los sistemas de salud hay que recordar que tiene que apoyar a lo que más salud le va a dar a su población, porque básicamente esto, por ahí lo hemos dicho en otros años y no está de más, digamos, repetirlo. Lo que pasa en la vida de un ser humano los primeros 1000 días de su vida es como que deja ya seteado, como hablamos hoy con las compus, o programado lo que va a pasar en su futuro. Es como que nosotros nacemos con una cierta carga genética que depende muchísimo de esos primeros 1000 días de vida, cómo se exprese nuestra salud futura. Es decir, que hoy una persona de 30 y pico de años, 40, que tiene un infarto, que tiene diabetes, que tiene hipertensión, muy probablemente tenemos que ir a revisar su infancia, qué pasó ahí, si hubo lactancia, si hubo alimentación complementaria oportuna, si hubo buen trato, si tuvo necesidades básicas cubiertas. Entonces, diciendo todo esto y sabiéndolo, que ya hace más de 20 años venimos hablando de este concepto, que todavía esté como eje que los sistemas de salud tienen que acompañar lactancia, es un poco chocante, pero bueno, no está de más decirlo. Y sí, hoy muchos sistemas de salud no cuentan, por ejemplo, con salas para ir a extraerse leche, las trabajadoras, ni las pacientes ni las mamás de los pacientitos que ahí se alojan. Hay lugares de trabajo donde eso no cuenta. Acá es la excepción y son pioneros, ya lo sabemos, pero es una realidad que todavía sigue faltando con algo tan sencillo, ¿sí? Y El hospital de niños, hace muchos años, cuando nosotros éramos pequeños, ¿cómo se lo reconocía en la ciudad? Como la gota de leche.
Ese era el nombre en el cual se la Y reconoce. yo, Porque, contalo, porque no sé Sí. si todos lo saben. Nosotros lo sabemos porque... No, contalo. Cuéntanos. Bueno. Yo voy a sumar un poco a lo que decía Lauri, la importancia de la base nutricional de la leche. Yo siempre digo, y no me voy a cansar de decirlo hasta mi último día, que cada gota cuenta, ¿sí? Esto de la gota de leche, porque en el impacto en ese ser humano de la leche que produce nuestro cuerpo va a ser una base nutricional para la reducción de enfermedades. Y ni hablar si se puede sostener que lo que está recomendado es mínimo 6 meses y o sea, máximo 2 años, pero hasta que la mamá y ese bebé así lo decidan, digamos, ¿no? Porque por ahí tenemos algunas excepciones que más de 2, otras hasta el año, pero bueno, eso ya va más muy individual. Y esto de la reducción de la morbilidad a futuro, yo siempre digo que es, digamos, la base nutricional a corto, mediano y largo plazo. Quizás el mediano y largo plazo, una como mamá no lo dimensiona en el momento que la lactancia de amamantar es demandante, hay momentos más agotadores, por ahí obstáculos que se van sucediendo día a día, pero realmente vale la pena visualizar y entender el impacto que va a tener a nivel nutricional en esa persona, ¿no? Y bueno, y no me Sí. acuerdo bien el nombre. No, y lo que yo quería recordar Sí, quedó la... era que no hace muchos años, cuando yo estaba en la residencia de pediatría, nosotros hablábamos de que la leche era estéril. Y hoy por hoy es impresionante la cantidad. Recién hablabas de la hormona de crecimiento, pero junto con la hormona de crecimiento se están estudiando permanentemente, hay 30, 40, 50 hormonas que se están viendo que están pasando al bebé y todas cómo van actuando dentro del niño recién nacido. Bueno, nadie se acuerda de la anécdota al final. Yo No. la voy a tener que Contá, contar. te Bueno, toca, el Gise. tema de la gota de leche es porque uno tiene que comprender, estuve leyendo, digamos, unos libros, nada que ver, novelas, también y relacionándolos un poco, pero bueno, antes los niños que no eran amamantados por una nodriza o que no tenían la posibilidad de tener amamantamiento humano morían, digamos. Uno tiene que ser claro con eso, y eso no es hace tantos miles de No, años. estamos hablando de 50 50 años atrás. años. Entonces, en el hospital de niños se ofrecían voluntarias nodrizas a amamantar a otros niños que no podían tener leche materna, ¿sí? Entonces, se evitaba que muchos niños fallezcan, digamos, y por eso es que se llamó la gota de leche. Y si uno lee literatura vieja, estas cuestiones aparecen, digamos, y es muy loco pensarlo, que como sociedad antes nos organizábamos para que si una mamá no tenía leche, la vecina lo amamantaba. Yo tengo mi prima es mi hermana de leche, por ejemplo, Claro. existía eso. Y bueno, y eso como que se fue perdiendo en todo lo que tiene que ver con estos apoyos comunitarios, que qué importante es la comunidad y lo que la comunidad percibe como. Y cómo nos vamos alejando un poco de esto de no solo de la lactancia, la maternidad, cómo es vista la niñez. Yo traía a colación, no lo pusimos en los slides, pero estaba buscando la imagen, de ver que ahora hay, ¿cómo se llaman? Children friendly, lugares libres de niños. Lugares. Ajá. No, el Children Friendly sería que los acepta y Claro. otro que está el nenito Está prohibido. Prohibido, o sea, ya empezar a pensar en una sociedad que nuestros pequeños, o sea, uno no lo contempla como pediatra porque parece como algo re natural. El perro sí, pero el chico no. Exacto, entonces generan esas cuestiones de que nadie discute hoy en día si uno tiene deseo o no de ser madre y demás, pero como sociedad estamos mutando tanto que un niño que corre en la cola de un banco molesta, entonces hay que darle un celular, que un niño que está gritando, bueno, que le den la teta, que le den a comer. Es como que yo no solo lo quería extrapolar un poco porque una vez se lo piensa en lactancia, pero no es solo lactancia, es el apoyo a ese niño, esa pequeña parte de nuestra especie que no está siendo tenida en cuenta, digamos. Es como que estamos avasallados con muchas cuestiones y perdemos esta capacidad de repensar qué es lo que realmente deseamos, queremos, sentimos, buscar ayuda. No solo, como dice Gise, con el tema de la lactancia y el deseo de ser madre o no, sino con todas las cosas. Hasta a nosotros como adultos nos pasa.
hace media hora antes que empecemos hablábamos, esto cómo estamos avasallados y atosigados con las redes, los WhatsApp. Es como que tenemos que empezar a volver a encontrar el equilibrio de esto, de la presencia, del estar, de ver qué es lo que queremos, en todos los aspectos, ¿no? El ser humano es como que no nos tenemos que perder de ese. Y aparte, hablando de todo esto, también sirve de cómo es una lucha que vamos perdiendo con respecto a la industria y toda la cantidad enorme de fórmulas infantiles. Y si nosotros no tenemos totalmente en claro y el convencimiento de la importancia de la lactancia materna, es una lucha que perdemos por goleada. Exacto, porque el tema de la fórmula, que como hablábamos al principio, es un medicamento. Y lo que nosotros como comité siempre intentamos es que no haya un delivery de fórmula, que realmente sea el uso para lo que fue creado, para indicación puntual, ya sea por indicación médica materna, por indicación médica del bebé, o por una decisión de que nos pasa, son los menos, pero nos pasa que por ahí hay un deseo de no amamantar. Y ahí también, pero no el delivery como estamos viendo ahora y el marketing que usa. Es como que eso termina siendo lo mejor de lo mejor de lo mejor. Y no es así, sí. Yo tengo una pregunta. Seguramente la respuesta va a ser sí, pero ¿se nota tanto a corto plazo como a largo plazo cuando un niño o una niña es alimentado con fórmula o con lactancia exclusiva? No sé si me explico. Sí, eso Sí. queríamos hablar mucho del riesgo de las fórmulas y de hasta de las bajas dosis de fórmulas, porque uno a veces piensa que, no sé, el niño que recibió un biberón en la maternidad porque, justo la mamá le fueron a hacer la lisa y bueno, dale un biberón. Bueno, pequeñas indicaciones, y ese fue un biberón. No solo una dosis de esa fórmula infantil ya altera lo que es la microbiota intestinal. Entonces nosotros no sabemos qué impacto puede tener esa alteración en la microbiota. Pero si nosotros alteramos la microbiota va a haber cosas que se pueden desarrollar. Más predisposición a las alergias, que cada vez vemos más tipos de alergias y alergias más severas, más enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes, sobrepeso, obesidad, eso ya se ve y ya se sabe, ¿sí? Las fórmulas dicen que es el gran estudio que nunca se hizo, digamos, porque es como que se repartió Porque no conviene. derecha y derecha, pero los efectos adversos de este medicamento, los efectos adversos de este medicamento no están tan bien documentados, o están documentados, pero bueno, pero esto puede ser por otra cosa. No, que el niño tenga alimentación con fórmula ya lo predispone a un montón de enfermedades que cada vez vemos con más frecuencia. Así que eso está bueno también aclararlo porque esos riesgos están tanto en el niño que exclusivamente recibe fórmula infantil como el que esporádicamente o inocentemente, ¿viste? Hay indicaciones que parecen como más Naif, claras, sí. más naif, pero no deja de ser un alimento que interfiere en lo que es la microbiota intestinal y eso puede llegar a tener consecuencias a largo plazo. ¿Sí? En un intestino todavía inmaduro. Exacto. Y hoy vemos la cantidad, por ejemplo, de la industria con respecto a los medicamentos, por ejemplo, por el sobrepeso, la obesidad. Ayer estaba viendo tenis en un partido en Toronto, en Canadá, y dentro de las publicidades que uno ve bancos ahí, estaba la publicidad de los Ozempic, que es el medicamento. Nunca en la vida yo había visto en un torneo, es decir, Sí, la industria farmacéutica en un torneo, digamos. es una cosa increíble, ¿no? Y todo esto, si nos venimos atrás, probablemente todo empiece en esto que estamos hablando, ¿no? La falta de lactancia materna. Si estamos, por ejemplo, me pasaba también, o cuando iba al pediatra, o ahora pensando un poco lo que ustedes van diciendo, claro, mis hijos siempre, creo que esto ya lo conté alguna vez, pero mis hijos eran siempre capaz más menuditos, alimentados a teta exclusiva, y claro, mis amigas, vamos a suponer que era fórmula, y eran unos rechonchones, y yo decía, bueno, pero el pediatra, que ya saben quién es, decía, 100% sano. O sea, si aumente 100 gramos, que por ahí me aumentaba 100 gramos, perfecto, aumentó 100 gramos. Y que si te miramos a vos, la contextura tuya va de la mano en la genética de ellos. O sea, no era... Digo, como el contexto Pero- contagio y decir, bueno, a ver, no, es porque, No, pero el niño viste sí. lo psicológico, Eso del supuesto. bebé gordito que es el bebé sano, Exacto. eso está... ya quedamos.
Pero digo, ¿cómo es esto de...? Bueno, pero estos progresos de peso tan acelerados, digamos, con la fórmula infantil, tienen su repercusión en la edad adulta. Vayamos a buscarlo, esos son niños que tienen sobrepeso. Y a su vez lo de la inmunidad, digamos, que vos decías por ahí a corto plazo, lo que más te das cuenta, lamentablemente, es en que el bebé alimentado a teta no es que no se va a enfermar, pero va a ser siempre va a ser más atenuado, porque va a tener una recuperación más rápida, o el periodo de convalecencia, que es ese post-resfrío que quedan, pobrecitos, como muy mamenguitos y como con esa necesidad, por ahí para no hablarlo tan técnico, es mucho menor y se resuelve más rápido. Ayer, sin ir más lejos, una paciente, la mamá me dice, ella nunca se enfermó tranqui. Miren el concepto de la mamá. ¿Por qué? Porque no había sido una cuestión muy particular que ella que entra en terapia, bueno, un caso de los severos, digamos. Dice, ella no recibió nunca teta, yo no pude, yo estaba sola en mi casa y no supe qué hacer. Y ella nunca se enfermó así como otros bebés. O sea, en su forma de expresármelo, yo quedé, encima era como uno está más sensible, porque ya veníamos hoy acá y venís repasando y venís leyendo, y decís, ella siempre tuvo bronquiolitis, de la bronquiolitis tenía una neumonía, de la neumonía pasaba, y está bien, es un caso que estoy justo trayendo, pero Nunca se ¿cuántos enfermó hay? tranqui. Nunca se enfermó tranqui, me dijo. Y Las claro, internaciones están siempre llenas. fue internación. Las internaciones están llenas de niños no amamantados. Cuando uno va a preguntar, no sé, de 10 pacientes, 9 de los que están internados no están amamantados. Quita que no nos toque una vez una bronquiolitis a alguien claro. que dio lactancia, Y también obviamente. entender el fenómeno que tiene la lactancia. Por ejemplo, hoy en día se colocan a las 32 y las 36 semanas a las madres, ¿sí? Una vacuna, que es la vacuna contra el virus sincicial respiratorio, para que le lleguen anticuerpos al bebé transplacentarios y a través de la lactancia. Entonces, ¿cómo tendríamos que dimensionar que si queremos que ese niño no tenga esa bronquiolitis, que conserves el amamantamiento los primeros 6 meses de vida es trascendental, ¿sí? Así que pensar en la lactancia en todo lo que trasciende a ella. Yo Bueno, tengo una duda, sí. no sé, bueno, no sé si van a contar después más o menos cómo funciona lo del banco de leche o no. Sí. Pero quedé pensando desde la otra vereda, digamos, ¿cuáles son los riesgos de un bebé que reciba leche de otra mamá que no sea la suya? Ajá, En este perfecto, caso, porque- Buenísima pregunta. estaba más culturalmente aceptado el tema de las nodrizas. Hoy los bancos de leche cumplirían esa función de nodriza sin riesgos bacteriológicos, ¿sí? Porque toda mamá donante, para ser donante de leche humana, tiene que tener todos sus análisis de serologías Como ir a donar negativas. sangre, digamos. Es como ir a donar sangre, Exacto. tiene que estar bien testeado. Y de- lo otro está prohibido, eso hay que aclararlo, Sí. o sea, Porque vemos muchas noticias de esto, de la policía que... Sí. bueno, todo eso en realidad está prohibido. O sea, nosotros como comité Claro. científico que somos y que en cualquier lugar, cualquier sociedad científica, el Ministerio de Salud y demás, está en contra de estas prácticas porque uno desconoce totalmente, quizás uno no tiene una serología positiva, pero convive con una persona que sí, y quién quita que justo tu fluido no esté contaminado. Entonces, Y otra cosa importante que también tenemos que tener en cuenta, bueno, no todas las provincias tienen banco de leche humana, la nuestra no lo tiene aún, y la leche humana en nuestro país no se comercializa, ¿sí? Y eso también está reglamentado. Yo no puedo extraerme leche y salir a vendo. Claro. sí, pero en otros lugares En se hace. otros lugares se hace, y está bueno también que ustedes sepan, y sale muy cara la leche humana, ¿sí? Yo Entonces- siempre cuento la anécdota, pero está bueno. Yo cuando me enteré de esa noticia calculaba los 3 hijos que tengo, los años de lactancia, y bueno, después lo pasaba A dólares, claro, lo pasé y me decía, bueno, alguien me tiene que retribuir. A nosotros nos pasó en una guardia que en el pase de la sala, que siempre vamos a hacer los apoyos a ver si tienen dificultad con la lactancia y por ahí es más postural. Entonces siempre esto de las herramientas, tenerlas de antemano y demás, y la información. Y había una mamá sin su bebé. Entonces, ¿y tu bebé dónde está? Dijimos, ya sabíamos que no teníamos ningún bebé y por ahí se lo llevan al pasillo. Qué sé yo. Ese es, y estaba en la cama al lado y la señora de la cama al lado con los dos tomando la teta. Claro, nosotros pensamos que era una con mellizo. Es que lloraba tanto y no lo podía prender a la teta y bueno, Que se ya lo se agarré mamó. y lo prendí. Claro, era una mamá primeriza con una que era el cuarto. Por supuesto, tuvieron que estar más días internados porque hubo que hacer análisis, porque, o sea, culturalmente ya traemos esta anécdota, pero hoy que quede claro que no se puede hacer, ¿sí? No se Lo puede hacer. contamos como algo anecdótico. Claro, incluso No. por ahí hay de la misma familia que tienen más o menos la misma fecha, una hermana, una prima, y
a mí me preguntan, me dicen, che, Nati, ¿le ¿puede? puedo dar? Porque ella tiene un montón. No, veamos qué es lo que está pasando. te da. de bondad, digamos, la Y desesperación. aparte se trata de la alimentación, entonces como que tenés muchas encrucijadas, muchos momentos que terminás colapsando y perdés la objetividad, en vez de llamar al pediatra, o ya, a ver qué hago, a dónde voy, o cómo esto, que Lauri siempre 2x3, Lauri me llama, amiga, necesito ayuda. Esa red, eso de la red de buenos consejos, no del abrume, ¿sí? Eso es muy importante también. Ay, bueno, y retomando con lo del banco de leche humana, entonces Ajá. necesitamos tener un banco que pasteurice la leche para que la leche sea segura para administrar a otro niño. Pierde alguno de sus componentes la leche, sí, pero sigue. Pero al mínimo, porque es Pero al una mínimo. pasteurización especial, no es a la misma temperatura que se hace la leche de vaca, la que consumimos comercialmente. Está todo pensado para que los beneficios sigan vigentes y esto pueda pasar en estos casos de internación, de que la mamá justo no puede y demás, y el bebé no pierda. Y toda leche de su tiene que beneficio. ser el excedente de un niño amamantado. ¿Sí? No, una mamá no debe donar leche si su niño no recibe el 100% de la leche. Hay ciertas Es un características puntuales del banco de leche en lo que es la estructura, el personal, digamos, que estaría a cargo y de las donantes. Y se hace también todo un circuito, una red con toda la transparencia y todos los cuidados, obviamente, y esto que bien dice Gise, de que el bebé propio tiene que estar siendo alimentado. Una de las chicas que Sí. está escuchando la charla nos comenta, como comentario pone, es lamentable que las mamás jóvenes no den la importancia a un alimento que brinda tanta inmunidad y el acercamiento del vínculo por la mamá, y ven más fácil dar una mamadera. Pero es lo que decía Gise hoy, como sociedad, obvio, no es para ni culpabilizar, ni lapidar, ¿no? a las mamás jóvenes. Primero, porque no vamos a generalizarla, pero es como decía hoy, a nivel social vamos a lo más fácil. A nivel social hoy no leemos más un resumen, sino que vos abrís el trabajo científico y te dice, ¿quiere que le haga un resumen? Yo decía, ay, pará, yo le iba a leer. Con Gise nos pasó, claro. Con Gise nos pasó hoy, se nos abrió una página de un congreso en inglés, estábamos las dos luchando en inglés y la banderita para cambiar de idioma estaba arriba, pero bueno, somos como más... Por ahí intentar hacerlo. Y nos fuimos a lo fácil de traducir. Bueno, hoy yo creo que la sociedad está a simplificar todo, a todo lo liviano, y está, o sea, nosotros pasamos mucho tiempo en la consulta, quizás hablando más esto de bajar un cambio, de conectar con la realidad, de conectar con el presente, con el alrededor. Estamos en una mesa y estamos mirando el celular conectados con nuestros amigos que están allá y no estamos conectados con mi amiga que está acá. Entonces, aparece una pavada y que nos fuimos re de tema, pero tiene que ver con esto, es decir, ¿por qué esa chica quiere dar la mamadera y le parece más fácil y menos agotador cuando tenés que tener agua caliente, tibia, lista para levantarte, agarrar, embocarle yo siempre digo, yo si hubiera tenido que dar la mamadera no sé qué hubiera hecho, pero tenés que embocarle la leche a la mamadera, ponerle la leche, enroscarla, dársela en la boca y no ponérsela en cualquier... Bueno, o sea, no es más fácil. O sea, porque los despertares nocturnos van a suceder, porque suceden por la maduración del sueño. Eso es muy importante lo que dice Lauri. La mayoría de las elecciones, esto de las más jóvenes y demás, es porque duermen más y en realidad es lo mismo. La frecuencia con la que va a tomar es exactamente la misma. Tenés ciertas cuestiones que son exactamente igual y ahí también, sacando un poco el tema de la teta, es enseñarles o darle las herramientas para reconocer cómo se comporta una personita que acaba de nacer y los primeros días. Y, por ejemplo, la mayoría tiene que haber escuchado de que hay muchos cursos y especialistas en sueños del niño. Y por más que te vendan el mejor curso y la mejor técnica y la hipnosis para hacerlo dormir, los despertares y todo el umbral y la ventana de sueño en la primera infancia es fisiológica. Y es madurativa. Claro, ni siquiera porque no sé, te digan, sacalo y ponele un vasito en la cabeza que se va a dormir más rápido y más Igual, horas. aparte es hasta No va a protectora pasar. de la misma supervivencia. Exacto. Es decir, el bebé se despierta cada cierto tiempo para justamente no morir de hambre, no deshidratarse, por una cuestión de bajar el estrés y pensar que estaba solito en el medio de una cueva, porque tenemos la misma genética que los hombrecitos y bebitos de la caverna. Entonces,
O sea, hay un montón de cuestiones que está bueno que cuando tengan la duda se encuentren con alguien que pueda evacuárselo de esta manera, ¿no? Es decir, no es que te va a ser más fácil, sino que a veces hasta te la va a complicar, encima te va a traer todas estas otras complicaciones que dijo Gise recién y Hugo, digamos, no es que vas a tener un beneficio por hacer esto, y te vas a perder de un montón de otras cosas, porque aparte te perdés muchas cosas, vos y el bebé. Y ¿Sí? la importancia del apoyo. Ahí volvemos al principio, el apoyo de la familia, la sociedad, el equipo de salud, todo, porque la mamá pone el cuerpo, es demandante, es desgastante, sí, pero si la cuidamos y la acompañamos, todo es mucho más fácil, digamos. Todo Lo ya mismo, lo- lo que ya dijimos. Bueno, así como está bueno tener un buen comienzo desde lo que es el amamantamiento como forma de alimentación de nuestra especie, también que podamos amamantar a nuestros niños o que podamos tener el derecho a tener un contacto piel con piel, ya sea un parto vaginal o un parto por cesárea, ¿sí? Hay que fomentar el contacto con la piel porque es que esa primera colonización con bacterias, con un contacto humano que es súper importante y que no hay que perderlo de vista, ¿sí? Yo creo que esto ha cambiado bastante, esto viene evolucionando, ya de Para verdad. bien, Sí. bien positivo el Ya pop-up. es más común, ya uno Sí. no habla de COPAP y te quedan mirando, no, ya esta práctica se está implementando, puede hacer COPAP de bebé al nacer, uno también puede ofrecer también que lo pueda tener para el papá, uno a veces piensa solo en mamá, pero también puede hacer contacto con el papá en el momento del nacimiento también, y sobre todo si la mamá no se siente bien o no está bien una cesárea. Y esto beneficia y da un buen comienzo como lo es la lactancia, ¿sí? Bueno, acá entre las interferencias inmediatas que vemos habitualmente, no respetar los tiempos de búsqueda. Cuando un bebé nace, uno le encanta hacer copa, pero si quiere que enseguida se prenda la teta, eso no va a suceder. Y eso está bueno aclararlo también, porque no es que rechace la teta, llore porque no le gusta, lo que sea. El bebé tiene que pasar por 9 etapas que han sido descritas en las que primero llora, después se queda más tranquilo, después se activa, después se mueve, después se vuelve a dormir, se vuelve a despertar y después se prende la teta. Entonces, dejarlo ser en esas etapas es lo mejor. Si uno interfiere o quiere apurarse a que se prenda la teta, eso no va a suceder y estamos molestando a un recién nacido que necesita estar tranquilo, ¿sí? En contacto con su mamá. Mala técnica, lo que ya dijo varias veces Nati, del acople, la aprendí cómo es la postura. El amamantamiento, que a veces las mamás piensan o tienen ese concepto de que se tienen que cargar los pechos para darle la leche, y la leche la mayoría se produce mientras el bebé está tomando, entonces el amamantamiento espaciado no es de nuestra especie. Eso dejémoselo para las cabras, para otros tipos de bichos, no me sale el nombre del cabrito. Igual, Todo- pensémoslo un poco, ¿sí? o sea, imagínense en el campo la vaca mirando un reloj No. para amamantar. No. No existe, no existe, así que lo mismo para nuestra especie, de eso es lo mismo. Y los periodos insuficientes, también eso de estar mirando los relojes justamente y decir, bueno, 5 minutos y 5 minutos, ¿no? O sea, dejar que el bebé tome a libre demanda el uso de fórmula y pensarla siempre como esa palabra de, bueno, lo pongo como complemento porque le falta un poquito, porque esto, el chupete, o sea, puede usarse el chupete, sí, pero en ciertas edades, bajo ciertos conceptos, ¿sí? Antes de los primeros 20 días o el mes que tratamos de que haya bien, esté ya bien establecido el amamantamiento. Más que nada por la adaptación que está haciendo de ese bebé afuera. Bueno, frenillo, que esas son cuestiones que vamos a hablar desde la parte médica, si están o no para hacer derivaciones, y los niños prematuros que necesitan un poco más de tiempo, más de apoyo, no quiere decir que no puedan ser amamantados de manera exclusiva. Eso es más tuyo. No, sí, bueno, es un poco lo que veníamos hablando, el abandono de la lactancia o por ahí algunos conceptos que es muy recurrente, por más que estemos hablando y hablando. Las dificultades más frecuentes que pueden aparecer son grietas en el pezón. Si tienen que dar un sabio consejo, al más mínimo dolor que hay al momento de amamantar, es motivo de consulta con un profesional de salud. Si es especialista y pro lactancia, mejor, digamos, porque va a estar actualizado en los conceptos como para saber darle las herramientas de cómo corregir y cómo hacer un tratamiento si es que sucede alguna grieta. El taponamiento de conducto, tensión mamaria, mastitis. Bueno, el absceso es cuando ya se llegó tarde generalmente al diagnóstico y a la consulta. Sí, puede haber una ingurgitación, que es una congestión importante, esto que un poco decía
Gise, de las tomas espaciadas, ¿sí? A mí un recurrente que siempre me consultan, pero yo siento blandita las tetas, sí, tiene que estar blandita. La teta que está saludable en una lactancia, con un bebé que está efectivamente haciendo buenas tomas nutritivas, con buena mecánica de succión, el pecho tiene que estar blandito como el cachete. Si yo post teta tengo tenso, tengo duro y voy viendo que voy más, por un lado se va cargando más y se va haciendo la ingurgitación y la congestión mamaria, y por otro lado ese bebé no está recibiendo la olla que le llamo yo como corresponde, ¿sí? Esto también es importante en las consultas que estamos teniendo mucho, por suerte, y es un cambio positivo de las consultas prenatales de lactancia con los pediatras, o sea, prenatal en realidad de antes del nacimiento, y ahí yo siempre les recomiendo que hagan como el machetito de las preguntas, justamente para tener más herramientas de cómo manejar de antemano esos tipos de situaciones, ¿sí? Y tener ya a alguien para llamar, mira, me está pasando esto, ¿cómo lo manejo? ¿Sí? Eso está buenísimo en el caso de que tengan un amigo, un familiar o ustedes mismos estén transitando un embarazo. La consulta prenatal pediátrica es un consejo para evitar todo esto. Bueno, y esto es lo Era que fotito. hablábamos, sí, un poco de la aprendida, creo que es la base de todo, aparte de lo postural y demás. La aprendida va a ser la diferencia cuando tengamos el inicio de la lactancia. Tiene que ser, hay un concepto que es muy recurrente socialmente, que es no tengo pezón, no tengo pezón. El bebé se tiene que prender del pezón y demás. El bebé no se tiene que prender del pezón, sino que tiene que buscar prenderse pezón y areola y hacerla prendida lo más profunda posible para poder hacer un enganche, un acople y un sostenimiento de la succión. Por eso un poco quisimos poner este dibujito como para que quede una idea, para que al inicio, de si llegan a estar con alguna lactancia en camino o a venir, la buena prendida significa esto, que haya una profundidad en lo que es pezón y areola. Cuando lo querés sacar, que queda... Exacto. Bien, Y papá. cuando es muy superficial o prendido a la punta del pezón, los bebés generalmente se duermen, se cansan, no hacen una transferencia como corresponde, a la mamá puede llegar a producirle grieta, y ahí pasan dos cosas: se empieza a complicar la parte de la mama, del pecho de la mamá, y el bebé empieza a tener un medio interno, medio de bar ajustado, digamos, porque no está teniendo la transferencia como corresponde. Y muchas veces son las mamás que dicen, o la familia que dicen, empieza a tomar 5 minutos y se Se duerme. duerme. Y me cuesta despertarlo y no arranca, sobre todo los primeros días. Entonces ahí que nos lleva, lo primero que tenemos que hacer, evaluar qué es lo que está pasando con esa toma. Muchas veces postural, muchas veces es una cuestión de técnica, y algunas excepcionalidades, como recién decía Gise, de lo que es el frenillo, que ahora se está evaluando, se está prestando mucha atención, y no es que todos los bebés o sea, tienen frenillo y van a cirugía, ni mucho menos, pero se evalúa este componente porque muchas veces la mamá hace todo, la postura bien, todo bien, pero a ese bebé le está dificultando el sostenimiento por un frenillo corto o por una anatomía de la lengua que lo está dificultando. Y bueno, y asignaturas pendientes tenemos las mismas de siempre y más. Se van agregando. Y se van agregando. Pero bueno, nada, tener una política institucional escrita en los hospitales, en los centros de salud, para muy interna y plasmada, y como viene de las directrices con las que nos manejamos a nivel nacional. El trabajo interdisciplinario y la derivación oportuna tiene que ser de la base para todo. Promover y propiciar asesorías durante la internación. Esto en la parte pública debería ser obligatorio, y en la parte privada también, y con una cobertura de las obras sociales sería lo ideal. Contemplar 2 consultas postnatales, incluso postnatales de acompañamiento del puerperio, incluso en aquellas mamás que por alguna razón no pueden o no desean dar la teta, también porque el cuerpo, ¿sí? La fisiología de la lactancia se activa igual con el nacimiento, ¿sí? Y hay excepcionalidades también: situación de un bebé internado, situación de un bebé fallecido, ¿sí? Uno tiene que tener esas consultas postnatales con personal capacitado acompañando esa situación. Elaborar protocolos, lo que está escrito hace
literalmente que todos manejemos el mismo idioma y nos manejemos, por más que no seamos entendidos en el tema, los protocolos nos ayudan un montón. Porque por ahí a mí me pasa puntualmente en mi lugar de trabajo que no todos se actualizan en lactancia, no a todos les gusta acompañar lactancia, no a todos es algo que les llame la atención y que la defiendan agarridamente, digamos. Pero cuando nosotros tenemos protocolo, la cosa cambia porque todos vamos con el mismo librito, no que hoy estoy de guardia yo y acompañé o le di herramienta y al otro día fue otro par mío y no sabe cómo continuarlo, digamos. Entonces, los protocolos nos ayudan para eso. Y bueno, promover talleres y bueno, el respeto al Código Nacional de Sucedáneos. Vieron que al principio nosotros hablábamos de esto, de la declaración de no conflicto de interés. El código no lo inventamos nosotros, es a nivel mundial, regula el uso, ¿sí? La promoción de lo que es la fórmula, las tetinas, las mamaderas, toda esta invasión que tenemos. Y nos pasa que la industria mete la cola, digamos, de te regalo una virome, te regalo un cuadrito, te pongo un silloncito con la marca. Entonces, como que ahí estamos rompiendo este código y a cambio tenemos que estar recetando, ¿sí? Entonces, respetarlo, tenemos que respetarlo todo. Y si tuviéramos protocolo, todos haríamos lo mismo, digamos. Es una Y frase ese que es nos un, gusta. nos gusta, la amamos y la llevamos a morir. Que nada, es un compromiso de todo, de la sociedad, de la comunidad, de la familia, de los profesionales de salud. Y entre todo esto, esta red que vamos haciendo, seamos lazos, seamos puentes, un poco la idea para acompañar a las familias que transitan una lactancia. Y bueno, la Semana Mundial de Lactancia es para repensar, revalidar y rever qué estamos haciendo hasta acá y qué nos falta todavía por hacer, ¿no? Buen cierre, Bueno, buen eso cierre. es todo. Si alguna persona que esté del otro lado quiere contar su experiencia o quiere hacer alguna pregunta, aprovechenlas y yo. Están de ofertas. Vamos 2 por 1. Es el momento. 4 por 1. Eli empezó. Claro. No, yo lo que quería preguntar, no sé si saben o no, si ha mejorado algo en esto de lo académico, de las carreras, a lo que hayan estudiado ustedes en el programa, digamos, si se ha hecho un poco más de hincapié en estos años o sigue todo igual, digo. Desde nutrición tengo, bueno, tengo una sola universidad, así que no voy a hacer sesgo, digamos, pero por lo menos puedo asegurar que desde lo que fue la sanción de la ley de promoción de alimentación saludable, que lamentablemente ANMAT está decidiendo regularla de otra manera, entonces ya los sellos no los vamos a ver todos, sino lo que cada industria considere necesario poner. Les paso el Considere. dato. Siempre O hay sea, dinero por desgracia. a través de esa ley y a través de la sanción de esa ley se movilizó, por eso es tan importante la sociedad, ¿no? Y la comunidad. Desde las organizaciones sociales investigaron mucho y asesoraron mucho a quienes tomaban las decisiones y se sanciona la ley. Bueno, estábamos todos muy conformes, muy contentos, toda la parte académica y científica. Y ahí también se vieron obligados la parte académica de revisar sus planes de estudio y demás, y por lo menos en una carrera de nutrición que tengo allegado, cambiaron la currícula, empezaron a hacer, si bien no se podía cambiar las materias y el plan de estudios original hasta las aprobaciones de CONEAGU y demás, empezaron a hacer webinars, actualizaciones, seminarios, los trabajos prácticos tenían otra connotación y obviamente la lactancia está dentro de todo esto de promoción de la alimentación saludable. Entonces sí se le dio como otra impronta, digamos. Como todo, yo creo, por eso el tema de la sociedad, o sea, el tema de los alumnos empoderándose, diciendo cómo ustedes acá nos enseñan esto y nosotros de otros profesionales estamos escuchando otra cosa. O sea, de esto de que siempre salga, yo creo que desde abajo hacia arriba crece más y permanece más en el tiempo. Entonces, por ahí nuestro rol social es ese, decir, yo escuché en una charla, esto es espacio. Escuché en una charla que organizó la Oficina de la Mujer en el Superior Tribunal de Justicia, estuvieron hablando de que me tiene que acompañar en la primera hora de vida. Y ya que vos tengas ese poder, pues lo escuchaste en algún lugar y que te animes a plantearlo, hace que uno después también como profesional
diga, bueno, capaz que me tengo que capacitar, capaz que tengo que pedirle ayuda a un colega, y después, bueno, ya se contacta quizás con alguien de más poder y se arma un protocolo en la institución. Es como que para esto sirven también estos días mundiales de, esta semana mundial de y demás, ¿no? Esto que dijiste hoy, Gise, volviendo a lo que estás traigo a colación que esto sirve un montón. Yo no lo sabía y tengo dos gurises con dos años de lactancia cada uno. Hay que respetar, no sé si creo que vos, Gise, que no se prenda la teta directo después de la panza. Ujú. ¿No sabía? Sí, sí. Yo tengo una foto de que me están haciendo eso. Además, Sí, bueno, esa interferencia Es constante. interferencia. Bueno, yo no Constante. sabía. Y bueno, por suerte tuve una hermosa lactancia, pero, Sí, pero pero para no todas las mamás que respetar están del esos otro lado, primeros meses. respetar eso no sé cuánto tiempo. Respetar recién nacido, respetar Qué sus bueno. cosas. Lo descrito fisiológicamente y estudiado, sí, lo que pasa es que llevado a la práctica es muy difícil por los lugares, porque se trabaja a cama caliente, tiempo a cama caliente, pero la fisiología descrita es así, descrita y si vos lo pones en práctica es así. Vos pones el bebé en COPAP arriba, mamá desnuda, recién parida, COPAP, decir que es, Claro. contacto piel a piel, Exacto, ¿sí? ese es el COPAP. No hacemos nada, solo calladito y nos cruzamos a hacer nada, solo observar esa cría humana, cómo va a la teta sola, Gatea. no tiene nombre. Generalmente no se, esto que dijo Gise, no se da enseguida. Se puede dar a la hora y cuarto, a los 20 minutos, a los 15. Es el tiempo que va a manejar esa cría humana única que acaba de nacer. Si nosotros no hacemos nada, la famosa hora sagrada o la regla de oro, como se conoce, son dentro de las 2 horitas ese bebé va a hacer su primera toma, ¿sí? Si nosotros no hacemos nada, lo hace solo. ¿Alguna vez vieron un gatito, un perrito, cuando enseguida se lo ponía a la mamá, empieza con los ojos? Bueno, acá lo mismo. El calostro, ¿sí? Es su identificación de la transición de nacer desde el útero Y llegar. al pecho, ¿sí? Por el mismo sabor, por los olores, por el mismo contacto. Si no hacemos, muchas veces es interferencia y a mí es una constante. Tengo muchas mamás que me dicen, me apretaban, me tiraban, me agarraban así, me llevaban. No, no hagamos nada. Sí. Es preferible que después se prenda el bebé. Estamos Lo interviniendo esperamos. mucho, hasta a veces me enoja, pero la tecnología, asistir a una cesárea, yo favorezco el COPAP y tener que estar diciéndole, por favor, podés mirarlo directamente, porque tuve un padre que nunca lo había visto. Porque lo estaba viendo a través de la Porque pantalla. está sacando fotos, digamos, pero nunca lo vio. Ay. Es terrible, o sea, plantearnos esas cosas también, porque estamos como, ay, vamos a sacarnos la foto, pero la foto, y vivimos para la foto, entonces, porque en un parto, en vez de estar pensando, estás pensando cómo te van a sacar la foto, que te están, empezar a vivir esos momentos con la intensidad que se merecen y con la atención que se merecen. Así que si uno puede dar un consejo, ese es uno. Nada más que aclarar que ya compartí para los que quieran el certificado de asistencia, el enlace para que llenen el formulario y leo un comentario de Ana que dice: hola, solo agradecer toda esta lucha, todo eso ganado. Uso actualmente el espacio de lactancia con mi gordo de casi 9 meses y lactancia exclusiva. Le está costando comer, pero va creciendo perfectamente, así que gracias por todo el apoyo. Qué importante estos espacios para que las nuevas mamás puedan escuchar y no sentirse solas. Bien, ahí, bueno, un consejito a mi cielo de 9 meses, le está costando comer, recién está empezando a comer, y en esta etapa de la vida se llama alimentación complementaria. ¿Complementaria de quién? De la teta, que es lo que lo está nutriendo a ese bebé y lo está haciendo crecer. Así que está en periodo de prueba, está explorando. No hay error, ningún problema. Déjenlo que pruebe también. Esto, observarlo, dejarlo. Sí. No sé si hay otra pregunta. El año que viene estaba pensando en el que vamos a tener para practicar acá con Alisa. En la próxima charla, si nos convocan, digamos. Más en vivo. Ah, porque acá tenemos a Eli Mayorá que está embarazada, porque ella no apareció, podría aparecer. Claro, Sí. El claro. año que viene vamos a estar con Albita. Ah, Si nos claro. convoca. Se comenta que va a ser malenseñera. Se comenta. Dicen. Lo que por ahí le quería preguntar para, no sé, digamos del otro lado bien la situación de la gente que nos escucha, pero he tenido, digamos, amigas que han tenido hace poquito bebé y nos dicen, tuvieron por ahí no la mejor experiencia, digamos, decir, bueno, la enfermera justo que estaba me encajó a la bebé, no pudo tomar, entonces me dijo, tomá la mamadera y fue así el comienzo de... Entonces por ahí de dónde esa mamá buscar la ayuda.
en ese momento, porque obviamente hay quienes podemos tener por escuchar o esto alguna que otra herramienta. El pero- equipo médico que la asistió va a poder, Elegiste, digamos, claro, va a y- poder darle el consejo de... De a quién Por ahí pasa que, en mi caso, que yo soy licenciada en obstetricia, las colegas acompañan la lactancia, algunas están formadas y actualizadas, otras con lo básico, pero acompañan y si no, derivan oportunamente a alguna puericultora, a alguna asesora. Con el equipo, el primer contacto es preguntarle al equipo, che, me está pasando esto, o no estoy segura, o arranqué bien, pero no estoy con dudas, le vas a ver a quién derivarle, o yo muchas veces le digo, el pediatra. El pediatra va a ser el primero que y va. manifestar el deseo, Ujú. sobre todo. Sí, sí. Y algo que yo siempre recomiendo, la consulta prenatal es la que va a hacer la diferencia, porque no es lo mismo vos recién parida, por parto, por cesárea, o si tuviste un trabajo de parto de 2 horas o de 10 horas, que vayan y te quieran enseñar, dar herramientas y te dejan la cabeza abrumada así, que no sabes si era que lo tenía que aprender así o lo tenía que aprender así. Entonces, como que tener herramientas de antemano va a estar mejor, digamos. Yo digo, lo ideal sería, como ustedes decían hoy, que vos mostraste los protocolos, todo lo que sería ideal y lo que falta o lo que no, que todo el sistema de salud esté preparado para esto y que no tengamos que estar pensando en a quién tengo al lado. Yo creo que mi segundo nene, a mí me respetaron el llanto de esa criatura que lloró toda la noche y no me hicieron esto Claro. porque sabían los profesionales que yo había llevado para que me acompañen. Claro. Pero no tendría que ser así, digo yo. Tendríamos que dejar que ese nene llore, como ustedes dicen, porque es un niño que recién sale de la panza y demás, y bueno. Es que volvemos a lo mismo, Lauri. Muchas veces se minimiza la teta, no se dimensiona la importancia de la solución a tiempo, las herramientas a tiempo, porque vos lo resolvés rápido. Bueno, listo, dale un biberón transitorio y después vemos. Porque la dinámica te lleva. Y no, realmente hace mucho daño cuando ni siquiera a veces le preguntan a la mamá cuál es su deseo, qué, ¿sí? Entonces, como que no tenemos que llegar, como pasó con la ley de parto respetado, llegar a una ley de lactancia respetada. No tendríamos que llegar. Entonces, siempre somos las mismas personas hablando de lo mismo. Yo ya tengo el cartel de ahí viene la loca de la teta, pero no la loca de la teta porque las obligo, les enchufo la teta, sino porque yo no, y no me da vergüenza decirlo, y lo digo bien orgullosa, yo estoy a las 3 de la mañana sosteniendo a la mamá en un posparto con una lactancia que está complicada con una grieta, y vos ves para atrás las primeras horas y vos decís, no teníamos que llegar a esto, a esa angustia de esa mamá. ¿Sí? Entonces, como que hay muchos escenarios que son evitables si tomamos conciencia de que tenés que acompañar también a la lactancia. Y tener que llegar a futuro a una ley de lactancia respetada ya sería el colmo de los colmos, literalmente. Y bueno, ya estoy media vieja loca con pero bueno, yo puedo pasarme horas y días hablando de lactancia. Locas y viejas, no. Jamás. Obvio. Jamás. No, pero después son todos agradecimientos y consultas no veo ninguna, así que Ah, Elizabeth, yo estoy diciendo las lentes, pero dice Elizabeth Traba, es colega de Gualeguaychú, creo que está en Gualeguaychú. sí, apoyo la Hace muchos años que no promoción la de veo. consulta prenatal, siempre respetado. Bueno, Qué bueno que Bueno. las acompañen colegas también. sí. Qué lindo. Se retroalimentan. Sí, en Gualeguaychú. Sí, en Gualeguaychú. Tal vez podrías en la próxima también sumarte a través de Ella para hace poder un interactuar. trabajo increíble en Gualeguaychú, acompañando a ¿Sí lactancia. la conocemos? Creo No que importa cómo estés. ella hace un laburo increíble en Gualeguaychú con las lactancias. A ver si la vemos. A ver. No se anima. Eli, Prende- contá un poquito todo lo que hacen, es increíble el laburo que ¿Al hacen. micrófono? No, la próxima. Pero aquí No, pero somos. hacen un laburo muy, muy bueno en Te Gualeguaychú. comprometemos para que compartas la experiencia Ay, que sí. están transitando en Gualeguaychú. Sería Bueno, re también lindo. está Mónica Alespiau, ella está en maternidad de infancia. Ay, Mónica sí prendió. Hola, Moni. Bueno, Moni me conoce de años, medio que me agarra en media... Sí. hice un colapso y medio como que dejé algunas actividades de hacer, pero Puede habilitar. Moni siempre acompaña y siempre está presente. Es de acá, de... Del ministerio, hace Ah. años que está en maternidad de infancia,
con Ernestina, muchos años, y también ha trabajado y siempre está con los centros de salud y demás. Andrea Rigoni, una colega. Ah, bueno, Sí, te trajo- bueno, Andrea sí. te trajo Andrea podría aprender, Andrea, y contar el laburo también increíble que hacen acompañando lactancia, ahí las licenciadas Claro. en obstetricia. Porque por ahí se escucha todo lo que no, y ahí tenemos gente que sí. A ver, ¿quién más? Andre, Ahí escribí. sumate Yo me tengo que porque... poner los lentes. por la Andrea mañana. dice, Andreas Esquiva. Quería agradecer. Ah, no. Quería agradecer este espacio, soy un psicopedagogo y considero relevante la lactancia en los primeros momentos de vida. Saludos desde Gualeguay. Ay, qué lindo. Ay, guay, qué bien. Sí, pero Andrea es especialista en suelo pélvico y acompaña lactancia. Hola, hola. Ahí estoy. Hola, hola. Sí. Ay, no, No me dejes me estoy sola. corriendo de lugar. Estoy en un pasillo en el hospital, por eso me corrí de lugar. No, es excelente cuando la Nati nos pasa algo. Nati, auxiliame, por favor, ¿qué hago? Entonces eso es muy bueno, digamos, poder compartirlo, digamos, con otras, digamos, que uno, estando parece lejos, no tenés a quién. Y sí, Nati, es sumamente importante eso. Sí, sí, además por ahí excepcionalidades. Andrea cuando me manda un mensaje nunca es porque es un tema de técnica o de postura, siempre son casos complejos. Bueno, pero uno confía en quién poder resolverlo. Sí, no, está bien, y hacemos red porque por ahí hay situaciones de complejidades de los bebitos donde necesitamos hacer interconsulta con especialistas puntuales, entonces está bueno esto de tener ya más o menos armado la red. Por ejemplo, las fonoaudiólogas que son, que nos acompañan mucho en el equipo, las fonoaudiólogas en el tema de lactancia tienen que estar especializadas en lactancia, no es que todas las fonoaudiólogas son especialistas en lactancia, y lo mismo nos pasa a las licenciadas en obstetricia, a las enfermeras, esto, que te mueva para decir, che, mira, voy a ver, por lo menos saber, el saber no ocupa lugar siempre. Se le corta eso, que debe estar de guardia en Chajarí. Bueno, creo que no hay más. Bueno, consultas. Gracias. gracias nuevamente por acompañarnos con las personas y obviamente a semejantes profesionales. Nos veremos la próxima. Mónica, un último comentario, dice, la verdad, el trabajo que demuestran y que ponen tanto por la lactancia, tanto ustedes como cada uno de cada lugar. Gracias. Gracias. Sí, a ustedes gracias por este espacio. Saludos, un gusto conocer gente bella. Así. Feliz compañera mía de Facu. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Nos vemos la próxima seguramente con estas personas maravillosas como siempre. Gracias. Y con Albita, Gracias y con Albita. Y con Albi que vamos a hacer un vivo. No la vamos a mal enseñar, ¿no? Bueno. A ver, mira, Dios mío. Gracias por estar. Nos vemos la próxima. Chao.